Siempre voy a acordarme de mi primer encuentro con un tiburón. Estaba buceando con un fotógrafo submarino en México y me perdí. Tenía poca experiencia con el océano y me invadió la curiosidad de explorar. En eso, vi a dos buceadores que observaban un animal con muchísima atención y sin pensarlo, me acerqué para ver qué era eso que tanto miraban. Nací lejos del mar y no podía creer que ese era el animal del que tanto había escuchado hablar cosas que daban miedo. Ese que estaba enfrente mío, ignorándome, relajado. Me llamaron la atención sus branquias, que se abrían y cerraban como si quisieran decirme que estaba vivo. Su aleta puntiaguda me pareció elegante y sus ojos abiertos aumentaron mi adrenalina. Él empezó a nadar. Yo tomé valor y lo seguí. Nadamos juntos unos segundos que parecieron eternos, hasta que se fue. Cuando salí del agua le pregunté a los buzos, ¿eso era un tiburón? Ellos empezaron a reír. No podían creer que yo todavía no estaba segura de lo que había visto. Dudaba porque tenía una imagen de ellos fabricada por los medios, que no coincidía en absoluto con el momento que yo había vivido abajo del agua. El tiburón es demonizado todos los días. Le hemos construido una fama injusta y está sufriendo por esto. En los años que siguieron me enamoré cada vez más del mar y del buceo. Siendo esta pasión, la vida me lleva a Bocas del Toro, un archipiélago del Caribe de Panamá. Este pequeño paraíso de mar, simple, mágico y rústico, se convirtió en mi casa. El océano mi brújula, y yo en una exploradora del fondo submarino, esponsoreada únicamente por mis ganas de conocer el mar y aprender a bucear. Barcos hundidos, pulpos, peces, caballitos de mar y corales son algunas de las cosas que disfruto cuando me sumerjo. La vida marina de Bocas me fascinó desde el día 1, pero a medida que iba sumando inversiones, una pregunta permanecía en mi cabeza. ¿Dónde estaban los tiburones en la isla? Son pocas las veces que se escucha que alguien vio uno. En cambio, en lugares del Caribe como Roatán en Honduras o Isla del Coco en Costa Rica, está repleto de tiburones. Preocupada por este hecho, junto con mis amigos buceadores, decidimos iniciar una investigación. Empezamos por consultar a quienes están aquí desde el origen, los indígenas. Él es Bernie, tiene 35 años, es capitán y conoce el mar a la perfección. Bernie es quien nos lleva a bucear todos los días. Él y su familia pertenecen a la comunidad indígena Noebule. En Panamá ahora mismo no hay ninguna ley que pueda proteger los tiburones. Para el turismo es muy importante ver los tiburones aquí porque los turistas vienen a ver algo diferente y entonces aquí no hay tiburones. Si yo buceo 100 veces, yo lo puedo ver 2 veces en el buceo. Los siguientes días nos dedicamos a buscar tiburones. Salimos con tanque y también hicimos apnea. Pero lamentablemente el resultado era siempre el mismo. No había tiburones alrededor y la pregunta seguía vigente. ¿Dónde estaban los tiburones? Un mar con tiburones es indicador de un océano sano. Los tiburones regulan la cadena alimenticia del mar. Como depredadores principales, cuando cazan influyen en los hábitos alimenticios de otros animales que tienen que optar por los otros platos que quedan disponibles. Esto genera un orden natural en el océano. Y si los tiburones desaparecen, el orden desaparece también. En lugares donde esto está ocurriendo, empiezan a crecer otras especies que alteran el ecosistema. Como por ejemplo el pez mero. El pez mero se alimenta de los peces herbívoros. Cuando disminuye la cantidad de peces herbívoros, las algas crecen y le ganan al coral, que no puede competir con ellas y muere. El coral es un refugio para miles y miles de especies. Si este muere, los otros peces también. Bernie nos llevó a Cusapín, el lugar donde él vive junto con su comarca Noebule. Nos presentó a Luis, uno de los pescadores más reconocidos de la comunidad. ¿Tú eres pescador? Pescadores
En toda clase de pesca yo lo hago, ¿no? ¿Hace cuántos años? Bueno, más de 25 años. Había toda clase de pescado del mar, había. Chuchita, ni se cuenta, porque yo vi grandes tiburones de 30 pies, 40 pies, pero ahora poco a poco se está apareciendo. El tiburón es bravo, nosotros tenemos que matar, si agarramos tenía que chusear a matar. ¿Tus hijos cazan también? No, ¿Le vas a enseñar a cazar tiburones? bueno, por lo mismo, si me enseña yo voy a seguir porque está viendo, haciendo la libra. ¿Te han explicado alguna vez que el tiburón es necesario para que el océano sea sano? Bueno, no. Nunca. Nunca. Porque quizás el tiburón vale más vivo que muerto. Es correcto, es así. Ir hasta la casa de los pescadores y conversar con ellos fue interesante. Nos hizo entender que la única razón por la que cazan a los tiburones es porque alguien los consume y les genera un ingreso económico importante. Luis tampoco sabía, como nosotros antes de bucear, sobre la necesidad de los tiburones en el océano. Ojalá pudiésemos viajar en el tiempo y dialogar con distintos pescadores. Ojalá poder contarles por qué son tan importantes. Ojalá nuestra sociedad nos lo explicara a nosotros en vez de transmitir miedo. Un tiburón vale más vivo que muerto. Si queda alguna esperanza de volver a tener tiburones en la isla, el desafío estaría en cambiar el consumo y buscar otra alternativa de ingresos para los pescadores. El ecoturismo podría ser una opción interesante. En lugares como Galápagos o Bahamas, la presencia de tiburones atrae al turismo, y esto genera ingresos para toda la comunidad. Recibimos información de otro reconocido pescador en Isla Carenero sobre la existencia de una fábrica donde se vendió la carne de tiburón en Bocas del Toro. Nosotros nos parábamos aquí en un muelle que tenía mi mamá ya. Veíamos cómo salía el tiburón. ¿En serio? Detrás de las rayas. ¿Y qué tipo de tiburones había aquí en Bocas antes? Había de todo tipo. De todo tipo había. Pero ya no ve nada. Había una planta aquí en Bocas. Sí, aquí mismo en Carenero. En Carenero, de la casa de tiburones. Ya. Ellos tiraban la línea para agarrar los tiburones afuera de bastimento y afuera de bluff. Pero yo sé la primera parte que él sacó, ahumado en plástico, él fue a darla como donación en el parque. ¿A usted le gustan los tiburones? No. ¿Por qué? Porque ellos no gustan de mí. Finalmente entendimos que hubo una sobrepesca en el pasado. Lamentablemente lo que sucedió ya no puede cambiarse. Pero, ¿y el presente? ¿Qué está ocurriendo hoy con los tiburones en Panamá? Comenzamos a preocuparnos por saber si esto que ocurrió en Bocas continúa pasando en otros lugares del país, por lo que nos dirigimos a Ciudad de Panamá. Nos dijeron que el cazón, como llaman los pescadores al tiburón joven, llegaba a la madrugada, cuando el mercado abría. Como era el mediodía y estábamos tarde, decidimos entrar al mercado para poder analizar el lugar y prepararnos para volver al día siguiente. Esa misma tarde fuimos a hablar con Fundación Mar Viva. Queríamos tener información con un marco legal y profesional sobre lo que estaba pasando con los tiburones. Anteriormente tratamos de contactar a otra organización, pero por temor a tener problemas con el gobierno, prefirieron no participar. No es posible que tengamos océanos sanos sin tiburones. Las películas han generado que las personas más viejas sientan que cuando hay una captura de un tiburón se están salvando una vida, cuando hay más probabilidad de que yo muera porque me cae un coco en la cabeza a morir porque me atacó un tiburón. Las poblaciones actuales de tiburones no son las que eran hace 50 años. Una de las medidas que se ha implementado en la mayoría de los países es la ley contra el aleteo, pero esa ley realmente no protege la sobreexplotación del mismo. Esa mañana que volvimos al mercado, comprobamos cada palabra de lo que veníamos investigando. Después de lo que vimos nos quedamos sentados, sin hablarnos un rato. Vimos un promedio de 300 tiburones bebés y en la tarde ya los habían vendido todos. 300 tiburones bebés cazados al día son 300 tiburones que no llegan a reproducirse, lo que nos da una cuenta de 9.000 tiburones bebés cazados al mes y 108.000 al año. Sin embargo, estos son los números que calculamos en un único puerto. Todavía faltaría sumar los demás. No sería extraño que cada vez haya menos tiburones, pero ¿cómo defenderlos con esta reputación que le hemos construido?
cómo crear conciencia y cambiar hábitos. No está mal temerle al máximo depredador del océano. El problema es cuando se le teme tanto que ya no hay piedad. Ellos están aquí desde antes que nosotros estemos en la tierra. Están en su casa, el mar. Nosotros, en cambio, los estamos cazando sin control. No se trata de atacar a quien necesita alimentar a su familia. Se trata de empezar a cuestionarnos de dónde viene nuestra comida y buscar otras opciones de alimento. Nuestro futuro depende del mar, y nuestro mar depende de los tiburones.